Es el nivel más profundo de comunión, cuando tú aprendes a sufrir con el que está a tu lado. Nadie dijo que sería fácil esto de hacer iglesia. Un pastor que dice que cuando Dios va a sacar una nueva camada de gente salva, Él necesita una iglesia que sirva de incubadora para cuidar a esos recién nacidos en la fe. Ahora imagínate que Dios ve la iglesia y los ve peleados, divididos, los ve a cada quien por su lado. Dice, mejor no los traigo aquí, porque a todo recién nacido que yo ponga en esa iglesia, seguro se perderá. Una persona que verdaderamente ama a Dios, aprende a amar a su familia de la fe y a practicar el amor fraterno. El mundo de las tinieblas ve una iglesia donde hay amor y comunión genuina, donde hay un interés sincero los unos por los otros y donde la gente está activada para servir. Satanás y el mundo espiritual ve una iglesia como esta como un gran problema. A falta de persecución y de conflictos que vengan de afuera, ¿sabe qué es lo que emerge para dividir y romper la comunión genuina? Los conflictos internos. Ahí Dios quiere que todo lo que esté herido, toda herida que haya en nuestra comunidad, sea sanada. Comunión genuina. Escúcheme, usted es hijo de Dios. Qué bueno que dijo amén. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Y en toda la Escritura, sobre todo en todo el Nuevo Testamento, Dios tiene una intención para sus hijos. Un trabajo que hacer. Y eso se puede resumir de esta manera. Dios quiere que experimentemos la vida juntos. La Biblia llama a la práctica de compartir esas experiencias de vida, lo llama comunión. Comunión. En el griego, el original griego koiné, el griego en el que fue escrita la Biblia, la palabra se llama koinonía. Koinonía en griego. Significa comunión. Y de esto que queremos hablar, de la comunión, pero la comunión genuina. La comunión del Nuevo Testamento, la comunión bíblica. Comunión no significa solo una conversación casual. Tampoco es socializar, tampoco es comer y divertirnos juntos. Es más que eso. Solo porque asistimos a la iglesia o porque nos quedamos después de la reunión unos minutos para compartir, como lo vamos a hacer ahora, unos minutos, eso no quiere decir que estemos en una comunión genuina, no quiere decir eso. Mire, la palabra comunión significa participación y compañerismo entre personas. Pero incluye la idea de la amistad, incluye la idea del conocimiento profundo e incluye la idea de compartir bienes materiales. Eso es comunión genuina. En el Nuevo Testamento se nos enseñan 5 cosas rápidas acerca de la comunión. Dice, número 1, que tenemos que tener comunión con el Padre. Eso lo verás anota nada más la cita, anota la primera de Juan 1:3. Dice que tenemos que tener comunión con el Hijo. Primera de Corintios 1:9. Dice que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. También dice que tenemos que tener comunión con la sangre y el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 10:16. Pero también dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Diga conmigo esa expresión, diga unos con otros. Hechos 2:42. Luis nos compartió ese texto bíblico hace un par de semanas. Pero lo podemos resumir en 2. Tenemos comunión con Dios y comunión con nosotros o entre nosotros. Observen aquí un momentico, por favor. La comunión con Dios es vertical. ¿Sí? Hacia arriba. Comunión con Dios. Pero la comunión entre nosotros es horizontal. Qué interesante que hacen una cruz, ¿no? Comunión con Dios, comunión entre nosotros. Comunión con Dios, comunión entre nosotros. Interesante coincidencia que viéndolo de forma gráfica eso haga una cruz. La comunión con Dios
Es un tema constante de toda iglesia que tiene una doctrina bíblica y cristocéntrica, la comunión con Dios. Venimos a la casa de Dios y su palabra, sí, porque Él nos está buscando todo el tiempo, y todo el tiempo Él nos quiere enseñar cómo relacionarnos con Él mismo. Él nos está atrayendo. Todo el tiempo Él nos está buscando. Él nos ha escogido. Diga amén a eso. Sí, es un tema muy, muy común en toda iglesia bíblica y cristocéntrica, pero de la segundo tipo de comunión entre nosotros se habla muy poco. Y de eso es que quiero yo centrarme. Escúcheme, por favor. Una cosa extraordinaria que uno consigue en la Biblia cuando estudia este tema es que no es posible, escúchame, no es posible alcanzar la comunión con Dios si primero no alcanzamos la comunión entre nosotros. En la práctica, primero es la comunión con los hijos de Dios o en los hijos de Dios y luego con el Padre. Escúcheme, no me malinterprete. Es como si el Padre no esté dispuesto a estar en el mismo lugar cuando sus hijos están peleados, cuando sus hijos están divididos o cuando sus hijos va cada quien por su lado. Los que somos padres sabemos que no nos gusta ver pelear a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Los padres y las madres que están aquí. Escuche lo que dice Primera de Juan 4:20. Escuche, por favor. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios. Levánteme la mano aquí los que aman a Dios. No todos, pero bueno, ahí vamos. Si usted dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Interesante que dice mentiroso. Por ahí hay una lista en la misma Biblia que dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Gloria a Dios, no vinieron hoy. No vinieron, pero sí hay. La verdad es que todos mentimos, hermano. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, diga conmigo, comunión con Dios. Mi ofrenda es parte de mi expresión, de mi comunión con Dios. Cuando tú traes una ofrenda al altar, pero dice la palabra en boca del Señor Jesús, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí. Es como que Dios nos dice, no me interesa que tú ofrendes ni hagas nada, si primero no resuelves y te reconcilias primero con tu hermano. Entonces luego no dejes la ofrenda por ahí, no te olvides. Dice, tráela y preséntala. Primero es la comunión horizontal y luego la comunión con Dios. Estoy hablando en el contexto de la iglesia. Amén. Todos aquí tenemos una relación personal con Dios que no depende de nadie más. ¿Está claro? ¿Sí? Pero como iglesia, como comunidad, si nosotros no nos unimos, Dios no va a manifestar lo que quiere manifestar en nosotros. Este versículo es contundente. Una persona que verdaderamente ama a Dios aprende a amar a su familia de la fe y a practicar el amor fraternal. ¿Qué quiere decir esto? En orden de importancia, primero la comunión con Dios. Ese es nuestro objetivo principal todo el tiempo, sí. Pero no es posible llegar a ese objetivo si primero no tenemos comunión entre nosotros. No te puedes saltar ese orden. Yo no puedo saltar ese orden. No hay atajos para este principio del reino. No se puede amar a Dios y aborrecer a un hermano. No se puede amar a Cristo y menospreciar la iglesia. No se puede amar a Dios que no vemos si no primero amamos al hermano que va junto a nosotros caminando el camino de la fe. Dile a tu hermano que tienes al lado, dile, mejor ámame. Vamos, dígaselo. Mejor ámame. Amén, amados. Es mejor que aprendamos a amarnos. Wow, en esto podríamos quedarnos un buen rato, pero vuelvo. Hay una comunión que es vertical con Dios y una comunión que es horizontal. La comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos. Tenemos que ser entendidos. A nosotros nos corresponde tener comunión entre nosotros para que también como iglesia tengamos comunión con Dios.
Son dos tipos de comuniones. Mire, hay que saber identificarlas. Escúcheme, porque también aquí abro un paréntesis, ¿sí? Y voy a explicarlo con un ejemplo. Hay dos tipos de comunión. La comunión con Dios y la comunión entre nosotros. Van juntas de la mano. Pero hay algo que pasa con frecuencia en la iglesia. Imagina el caso cuando hemos comenzado la reunión como hoy. Y siempre, como usted sabe, siempre hay inconvenientes o siempre hay simplemente personas que se rezagan y llegan tarde a la reunión de adoración. Cuando uno ha levantado la reunión de adoración, cuando hemos orado y Señor, te entregamos esta reunión, estamos entrando en un momento donde estamos teniendo comunión con el Padre, todos. Pero entonces siempre llega un hermano, siempre o casi siempre, porque nos pasa siempre, en todas las iglesias es así, llega alguien tarde. Hemos comenzado el tiempo de la comunión con Dios y ese hermano, como es muy educado, esa hermana, como es muy educada, llega saludando a todo el mundo. Y algunos hasta están así con los ojos cerrados y tienes que saludar. En ese momento, la persona está poniendo por encima la comunión entre nosotros, que es la comunión con el Padre. En ese momento, esa expresión de educación, porque hay gente que no puede llegar a un sitio sin saludar, se convierte en una falta de reverencia. ¿Aló? Porque la comunión con Dios y la comunión entre nosotros, cada una de ellas tiene un tiempo y un lugar. Mientras la reunión ha comenzado, mire, si a usted le tocó llegar tarde, no salude a nadie, salude al Padre que le está esperando. Salude a Dios primero, póngase a orar, arrepiéntase por llegar tarde y después levántese y adore con los demás. Dale un aplauso al Señor y ríase un poquito, hermano, no se ponga molesto. Eso sí, después habrá un tiempo para saludar. Amén. Algunos nos enteramos de que han llegado los hermanos porque estamos con los ojos cerrados y por allá se escucha, hablando y saludando, y hasta se preguntan cómo se fue semana. Y otros están adorando. Dile a la persona que estés al lado, mira, no hagas más eso si te ha tocado. Dígaselo, no hagas más eso. Amén. Como cuerpo de Cristo, tenemos un tiempo para tener comunión con Dios juntos, cuando alabamos, adoramos, cuando recibimos la palabra como ahora, cuando ofrendamos. Son las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer y practicar cada vez más excelentemente mientras llega el momento de verle cara a cara. Digan amén, por favor. Ahora, enfoquémonos en la comunión entre nosotros. La comunión genuina es muy importante. Una de las cosas extraordinarias que nosotros tenemos que tener cuidado es que cuando hablamos de comunión, el tamaño es importante. Mira, el ministerio de Jesús lo dice claramente. ¿Él cuántos discípulos tuvo? 12. Por alguna razón, muchos años después, la ciencia le ha atribuido al Señor mucha sabiduría hasta en esto. Porque 10, 12 personas es el tamaño máximo de un grupo que puede ser controlado para tener una verdadera comunión. Mientras más grande es la iglesia, más necesita grupos pequeños para que haya verdadera comunión. ¿Por qué? Porque en los grupos pequeños es donde ocurre la verdadera comunidad, no en las grandes reuniones. Mire, imagínese la iglesia. La iglesia es como un barco, ¿sí? Pero los pequeños grupos son como los botes salvavidas. ¿Amén, amados? Sí, porque es allí donde yo conozco a la persona, donde tengo oportunidad de conocerla, de hablar, de saber su nombre, intercambiar teléfono e incluso compartirnos algunas cosas que son necesarias. Escuche, Dios ha hecho una extraordinaria promesa para los grupos pequeños. En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. No hay iglesia pequeña para Dios. No hay iglesia pequeña para Dios. Mira, esta iglesia este año va a crecer. No es por mí, hermano. Esta iglesia va a crecer. El Señor ya me lo ha dicho, este año van a crecer. Y estamos viendo un cambio. Estamos viendo un cambio este año. Pero, ¿sabes qué? El hecho de que en una iglesia también hayan reuniones pequeñas, lamentablemente, no significa exactamente que haya una garantía para que haya una verdadera comunión.
¿Se recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay que habitar, hay que estar juntos y hay que estar en armonía para que el Señor envíe bendición y vida eterna. No voy a volver a predicar lo del domingo, pero quisiera que usted lo recordara. Muchas reuniones de pequeños grupos están atascadas en la superficialidad. No tienen idea de lo que significa experimentar la comunión genuina. Y aquí nosotros como iglesia tenemos un desafío. Hacer que nuestras reuniones de pequeños grupos sean cada vez más genuinas, más espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión genuina y la superficial? Tiene que ver con la manifestación de autenticidad. Que la gente sea auténtica. Que la gente tenga la oportunidad de ser sincera con ellos mismos y con los demás. Lo mejor que pasa en las reuniones de los pequeños grupos cuando estamos reunidos en su nombre, donde están 2 o 3, es que la gente necesita tener tiempo y espacio para ser auténticos. Mira, la comunión auténtica no es tener una conversación superficial o inconsecuente, no. Es compartir genuinamente de corazón a corazón. Eso necesita tiempo, hermano. Tampoco puede ser una reunión tan rápida. Se requiere tiempo para tener comunión genuina, para expresar comunión genuina. Mira, esto ocurre cuando las personas comparten sinceramente acerca de 2 cosas. ¿Quiénes son y qué está pasando en sus vidas? Si tú en los últimos 15 días no has tenido oportunidad de hablar con alguien de la iglesia, con el cual hayas podido hablar de lo que de quién eres realmente, sobre todo en la intimidad, y lo que te está pasando, entonces tenemos un problema de comunión. Y lo tenemos, digan amén, ¿verdad? Estamos demasiado en tantas cosas. Estamos tan comprometidos. Necesitamos compartir nuestras heridas, revelar nuestros sentimientos, confesar nuestros fracasos, exponer nuestras dudas. Hay bastantes dudas, siempre hay dudas. Admitir los temores, reconocer nuestras debilidades y sobre todo pedir ayuda y pedir oración. Usted podrá ver que tenemos un trabajo que hacer. Necesitamos que por lo menos 2 o 3 personas en la iglesia estén orando por nuestras cosas íntimas, hermano. Si tú no tienes a alguien con quien hablar a ese nivel, es porque seguramente no son tus hermanos en la fe. Quizás tienes una comunión superficial aún en tu misma congregación. La autenticidad es exactamente lo opuesto a lo que se consigue en muchas iglesias. En lugar de experimentar un ambiente de autenticidad y humildad, porque se requiere humildad para ser auténtico. Lo que hay es orgullo, hipocresía, mira, politiquería y cortesía. Somos muy corteses a veces, como decía ahora, pero muy superficiales. Nos ponemos máscaras. No tenemos tiempo para quitárnoslas. ¿Para qué? Si ya me tengo que ir, pues mejor que sepan lo mínimo que sé. Y hay gente que se sepa, y hay gente que llega tarde y se va temprano. Pasa. Las personas se ponen máscaras y muchas veces, teniendo tiempo de quitárselas, no nos las quitamos. Digan amén, por favor. ¿Cuántos tienen su máscara puesta ahora? Nadie levanta la mano, gloria a Dios. Solo yo. Y quedé grabado. Nos ponemos máscaras y no tenemos tiempo de quitarnos. Es que ni siquiera tenemos, y algunos de nosotros queremos hablar con alguien, pero no hallamos la manera de conectarnos. Quizás también a veces no vemos la persona correcta, ¿verdad? O adecuada. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Esas actitudes son mortales para la comunión genuina y Dios quiere que esas actitudes dejen de pasar en medio nuestro. Mira, 1 de Juan 1. 7 y 8 dice así, préstame atención por favor, dice, pero si andamos en luz, ¿cuántos andan en luz aquí? La luz de Cristo, amén. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí está lo mismo, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué interesante.
El mundo piensa que la intimidad debe ocurrir en la oscuridad. Pero Dios dice que la intimidad, la verdadera comunión ocurre en la luz. Mira, usamos la oscuridad para esconder nuestras heridas, nuestras faltas, nuestros temores, nuestros fracasos y nuestros defectos. Pero en la luz, cuando los sacamos y los exponemos, es cuando admitimos realmente lo que somos. Es de entender que para ser realmente auténtico y sincero en tu comunidad de fe, se requiera mucho valor y mucha humildad. Significa encarar nuestros temores, significa ser expuestos, significa en algunos casos ser rechazados y algunas veces hasta ser heridos. Pero ¿por qué una persona tomaría un riesgo de exponerse y de ser sincero y de ser auténtico? ¿Por qué? Bueno, la clave está aquí. Porque es la única manera de crecer y mantenerse emocionalmente en buena salud. ¿Sabes que hay gente que se molesta en la iglesia y es incapaz de acercarse después que se le ha pasado la rabieta a la persona que le molestó? Prefiere aislarse. Y luego entonces ya no queremos ni siquiera ver a ese hermano o a esa hermana, no queremos llamarle. Y lo vemos con cierto prejuicio. ¿Sabes qué? Lo mejor es ser auténtico y hablar con esa persona. ¿Alguien dice amén? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? ¿Para que seáis qué? Diga conmigo, sanados. Nosotros necesitamos ser sanados. Tú necesitas ser sanado. Yo necesito ser sanado. Por eso tengo que confesar. Interesante que este versículo bíblico termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta parte la hablamos siempre, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿en qué contexto está en la Biblia ese pasaje? Cuando nos confesamos unos a otros nuestras ofensas. ¡Aló! Dios quiere que todo lo que esté herido, toda herida que haya en nuestra comunidad, sea sanada. ¿Dónde están los valientes y los humildes que están dispuestos? No hay muchos. El salmista decía: mientras callé, envejecieron mis huesos. No te preocupes, esto es un problema del ofendido y del ofensor. Mientras más tiempo pasa la herida allí, más peligroso es porque se infecta la herida. Y luego de la infección puede venir una gangrena. ¡Aló! Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nuestra oración pueda mucho. Y para eso nos dice: tienes que mantenerte sano. Confiesa. Solamente crecemos cuando nos arriesgamos. Y el mayor riesgo es ser sincero con nosotros mismos y con nosotros. En la comunión genuina, las personas experimentan relaciones sanas y equilibradas, relaciones de mutualidad, de equilibrio entre dar y recibir. El aprender a depender unos de otros. La mutualidad, la reciprocidad es el corazón de la comunidad y de la comunión. Dar y recibir. Diga conmigo, dar y recibir. Tú eres parte de una comunidad de fe si estás recibiendo, pero también si estás dando. Y si una de las dos está fallando, entonces no puedes hacer una comunidad fuerte. ¿Alguien dice amén? Hay 3 niveles de comunión. Con esto voy a ir terminando. 3 niveles de comunión. Anótalo. Número 1, compartir juntos. Número 2, servir juntos. Y número 3, sufrir juntos. Lo voy a repetir. Número 1, compartir juntos. Número 2, servir juntos. Y número 3, sufrir juntos. El primer nivel es el más básico. Todos los niveles son necesarios. Y estos tres niveles o 3 también características de la comunión genuina suceden en la iglesia en diferente tiempo y espacio. Y así debe ser. Pero realmente el primero, el nivel de compartir justo, es el más básico. Mira, es el más simple de todos.
yo soy parte de mi comunidad de fe y hago una comunidad genuina y tengo comunión genuina cuando comparto. Qué sencillo está esto. Pero muchas veces ni siquiera compartir podemos. Yo le llamo el compartir del cuerpo. Es el primer nivel de la verdadera comunión, de la comunión genuina. El compartir del cuerpo. ¿Qué incluye esto? Incluye reunirnos para orar, reunirnos para estudiar la palabra, celebrar la cena del Señor. Incluye alabar juntos, adorar juntos, ofrendar juntos. ¿Alguien me dice amén? Incluye retirarnos a un sitio como en abril y ir juntos a buscar el rostro del Señor. Pero también incluye aspectos más personales, como alegrarnos juntos, como cuando alguien cumple años, como cuando alguien ha tenido una victoria, como cuando alguien tiene un aniversario de bodas, sí. Cuando nosotros compartimos esas cosas, estamos experimentando una comunión genuina. Nosotros estamos llamados a amar estas cosas y a preferirnos, honrarnos unos a otros. En este primer nivel de comunión tiene que ver con el estar juntos, el amarnos, el amar reunirnos. ¿Cuántos aman reunirse, hermano? Como decía Luis hace rato. Wow, de verdad, de verdad. Si hay un problema en esto en tu vida, si tienes que pedirle a Dios que te ayude. Experimentar la vida juntos. Créeme, esta es la plataforma, el fundamento sobre el cual Dios envía su bendición y su vida eterna. Como decía el Salmo 133 el domingo pasado. El primer nivel de comunión es compartir juntos. Si usted y yo no preferimos compartir juntos con la familia de la fe, tenemos un problema. Luego, el segundo nivel de comunión es servir juntos. Este es un nivel más profundo de comunión. Es más avanzado, pero es muy necesario. Escúcheme, por favor. Nuestras relaciones en el nivel de compartir requieren un propósito más amplio. Es decir, nosotros podemos reunirnos, ¿verdad? Y decimos, nos reunimos en el nombre del Señor y está bien. Y compartimos una palabra, tenemos un refrigerio, un compartir al final de alimentos y todo muy bien. Oramos, hacemos esas cosas. Pero ¿saben qué pasa? Cuando nosotros no vamos al siguiente nivel de comunión, de servir juntos, ¿sabe qué quiere que te diga? La rutina, la apatía van a terminar con ese primer nivel de comunión. La iglesia, cuando se reúne en reuniones pequeñas o grandes, tiene que cumplir un propósito mayor. ¿Y cuál es ese? Juan 17:23 dice así: yo en ellos, el Señor Jesucristo oraba al Padre, decía, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. ¿Quién tiene que conocer? ¿Quién tiene que conocer? El mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y para qué esto? Escuche, en esto conocerán todos. ¿Quiénes conocerán? ¿Quiénes conocerán? Los de adentro y los de afuera. Que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Espérame. Si nosotros nos reunimos solamente para vernos el rostro, oramos, ayunamos, sí, leemos la palabra y está muy bien, pues ¿sabe qué va a pasar? Si nosotros no alcanzamos a alguien más, si no nos reunimos y ese mensaje no llega a alguien, no llega al mundo, no llega a todos. Si el mensaje del Evangelio no llega a salir de nuestras pequeñas reuniones y nuestras grandes reuniones, si no llegamos a enviar esa luz que tiene que salir de nosotros, si no lo llegamos a hacer, la esterilidad, la rutina y la falta de crecimiento harán insostenible la unidad y la comunión en lo que sea la iglesia en ese momento. La iglesia está en el mundo para servir a Dios. Usted, mire, yo lo decía el viernes en el grupo de conexión. ¿Por qué cuando usted creyó ese día en el cual Dios le marcó y escribió su nombre en el libro de la vida, por qué ese día no se murió?
¿Por qué ese día Dios no se lo llevó al cielo? Te voy a responder, porque Él quiere que tú le sirvas. Ay, ¿no les gusta esto? No me gusta. Dios quiere que tú le sirvas. No te preocupes que no será de gratis. Dios siempre recompensa. Dios es el que mejor paga. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. La iglesia está en el mundo para servir a Dios. Y ese es nuestro mayor propósito. Escúchame, toda reunión de creyentes, de discípulos, como hablábamos el viernes, debe incluir, sí, el nivel de compartir entre nosotros, pero también el de servir. Si servimos a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Él nos va a dar fruto. Dije fruto. Dije fruto. Frutos de almas. Oh, voy a hacer un paréntesis aquí. La Biblia dice que nosotros, cuando le veamos cara a cara, habremos recibido primero unas coronas. Y la Biblia en Apocalipsis dice que nosotros nos inclinaremos y pondremos nuestras coronas a sus pies. ¿Sabe cómo está adornada esa corona de vida? Con tu servicio a Dios en el tiempo que estuviste en la tierra. Y muy específicamente, las almas que llevaste a los pies de Cristo. Dale un aplauso al Señor por eso. Y por eso la Escritura dice, ¿con qué te presentarás delante de mí? Con las manos vacías. Hermano, usted tiene que ser responsable de que muchas personas conozcan del Señor. Gracias por ese amén, me da sueño. Usted tiene que ser responsable de que muchas almas conozcan al Señor. Deberíamos aprovechar nuestras reuniones de pequeños grupos para animar a otros, para atraer a otros, para que también reciban lo que Dios tiene para ellos. Toda reunión de creyentes y de discípulos debe incluir el compartir, el nivel básico, pero también servir. Si servimos a Dios, Él nos dará fruto y frutos de alma. Eso quiere decir que el Señor irá añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. ¿Por qué a veces una iglesia no crece? Porque los que conforman la iglesia, pequeña o grande, están demasiado ocupados en pelear entre ellos. Hay mucha división. Y Dios, cuando tiene un nuevo, como dice, hay un pastor que dice que cuando Dios va a sacar una nueva camada de gente salva, Él necesita una iglesia que sirva de incubadora para cuidar a esos recién nacidos en la fe. Ahora imagínate que Dios ve la iglesia y los ve peleados, divididos, los ve a cada quien por su lado. Dice, mejor no los traigo aquí, porque a todo recién nacido que yo ponga en esa iglesia, seguro se perderá. Porque estamos demasiado cada quien en lo suyo. ¿Me estoy dando a entender en esta mañana? Eso quiere decir que si nosotros trabajamos por experimentar la comunión genuina, Dios nos va a dar crecimiento. Dios nos va a multiplicar este año, hermanos. Sí, el crecimiento y la multiplicación son resultado de una iglesia que se reúne con un propósito más allá del mero compartir. El propósito de servir a los propósitos de Dios. Servir al Señor es alcanzar a los perdidos. Alguien escribió, el pastor Josh Maxwell, dice, no hay nada más divertido que ser fructífero. Y es una gran verdad. Usted quiere ver una atmósfera positiva en su iglesia. Perciba lo que sucede cuando la iglesia está creciendo. Cuando llegan almas nuevas, cambia la atmósfera, uno se alegra. Bueno, los cristianos se alegran cuando viene gente nueva. Sí, los cristianos se alegran. ¡Wow! ¡Qué bueno que vino alguien más a recibir la palabra! Amén. Esa sensibilidad la tiene el que está en los asuntos de Dios. El que no anda en lo suyo. Pero el que está en los asuntos de Dios está pendiente de que alguien más sea salvo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Quieres ver una mala atmósfera? Asiste a tu iglesia y ve siempre las mismas pocas personas. Es que Satanás trabaja con eso. Dice, el pastor está en pecado. Seguro que está en pecado. Porque mira, no crece la iglesia. Y no sabe que esa persona cuando habla así y cuando lo habla con otro y lo habla con otro, está generando justamente que la iglesia no sea apta para multiplicarse. Porque Dios solo multiplica lo que está sano. Lo que está enfermo necesita sanarse primero antes de multiplicarse. Así funciona el reino.
Toda reunión de la iglesia debe incluir servir a los propósitos de Dios. Ese es nuestro deber. Allí es cuando la iglesia se pone en marcha y actúa, trabaja, se mueve, se esfuerza, se compromete con un conjunto de ministerios para que la iglesia dé una mejor atención a los que van a ser salvos. Aleluya. Nos convertimos en obreros. Dije obreros. La Biblia dice envía obreros a las mies. No dice capataces. Dice obreros. Gente que esté dispuesta a meter la mano. No solamente cuando termina la reunión, que recogemos las sillas. Antes es bueno llegar. Digan amén, por favor, Dios mío, santo. Eso fue una revelación que llegó ahora mismo. Puedes hacerlo antes también. Puedes llegar temprano y servir. Puedes pararte en la puerta, dar bienvenida. Digan amén, por favor. Servir. Trabajar en la obra. Tan solo, no es para que el pastor te recompense, porque no lo hará. De hecho, no lo haré. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Trabajo sí te puedo dar. Tan solo para que sean beneficiados las nuevas almas que el Señor va a traer a esta iglesia. Diga conmigo, servir. Segundo nivel de comunión, servir. El problema es este. Estoy terminando, pero viene una parte donde espero que usted trague grueso. ¿Está listo? Ya se fue uno. El servicio tiene consecuencias, hermano. Dije que el servicio tiene consecuencias. Y son de todo índole. Mira, cuando una iglesia se reúne para compartir, se aman unos a otros. Y después dicen, no es solamente verte el rostro y compartir y engordar a veces, no es solamente esas cosas. Vamos a servir a Dios. Vamos a ver qué hacemos. Cuando una iglesia entiende estos dos niveles de comunión, se hace una iglesia relevante. Dije iglesia relevante. Porque hay iglesias que son irrelevantes y pueden ser muy grandes, No estoy hablando de cantidad, de número. Estoy hablando de relevante. El mundo de las tinieblas ve una iglesia donde hay amor y comunión genuina, donde hay un interés sincero los unos por los otros y donde la gente está activada para servir. Satanás y el mundo espiritual ve a una iglesia como esta como un gran problema. El servicio, escúchame, experimentar estos dos niveles de comunión trae consecuencias. Y el primero es un desgaste. Porque sí, Satanás reacciona siempre. Y lo hace de muchas maneras, no voy a entrar en este punto. Pero cuando la iglesia se convierte en una iglesia relevante, es una iglesia que comparte, hay una atmósfera de coinonía, de amor, de comunión, hay un interés, hay un amor que se palpa en la atmósfera. Y luego están activados sirviendo, haciendo las cosas que el Señor ha dicho que tenemos que hacer. Entonces esa iglesia experimenta sufrimiento por causa del testimonio de la palabra. Por eso que una iglesia tiene que estar en oración. Por eso que una iglesia tiene que estar en ayuno. Oh, diga amén, por favor. Una iglesia tiene que estar ahí metida con Dios porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No puede ser de otra manera. Pero el ir allí tiene un desgaste, tiene un precio. Y es el nivel siguiente con el cual voy a terminar. Es el sufrir juntos. Diga sufrir juntos. Diga sufrir juntos. Es el nivel más profundo de comunión, cuando tú aprendes a sufrir con el que está a tu lado. Nadie dijo que sería fácil esto de hacer iglesia. Dije que nadie dijo que sería fácil. Pero el mismo que dijo que no sería fácil, dijo, sí, en el mundo tendrás aflicción, iglesia, pero confía porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Él no nos ocultó que hacer iglesia sería difícil. No nos lo ocultó. Como no se lo ocultó a Pedro cuando le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. No te voy a evitar el sufrimiento, pero voy a estar contigo en tu dolor. Y si tú lees los mensajes de Cristo, del Señor, a las iglesias en Apocalipsis, te darás cuenta de que el Señor dice, yo voy a recompensar por cada dolor, por cada esfuerzo y por cada sufrimiento que tú has pasado por amor a mi nombre. ¿Cuántos aman aquí al Señor Jesucristo? Aleluya.
Eso es lo que dice la palabra. De tal manera que aquí no hay engaño de ningún tipo. Esto va a ser difícil. Va a ser sufrido. Y va a requerir lo mejor de ti. Este nivel es el más tremendo. ¿Estás dispuesto a sufrir con tu iglesia para hacer la voluntad de Dios? Oh, no, mire, si en la iglesia se daña el aire acondicionado, me cambio de iglesia. Si en mi iglesia yo veo tal cosa que me incomode, me voy. Si el pastor no me saluda, que le hago la cruz y no de la comunión. Si yo me entero que el pastor o el hermano Luis está haciendo tal cosa, es que mire, yo me voy con mi santidad pura al cielo, me voy a ir. No. En los tiempos de profunda crisis en la iglesia, en los tiempos de dolor, es cuando necesitamos estar los unos con los otros. Esto es tremendo. La Biblia enseña que nosotros debemos sufrir con el que sufre y alegrarnos con el que se alegra. También hay tiempo para alegría. Cuando las circunstancias nos aplastan hasta el punto de que nuestra fe flaquea, entonces es cuando más necesitamos tener a nuestro lado verdaderos discípulos de Cristo. Necesitamos un grupo de amigos a veces que tengan fe por nosotros. Alguien diga amén a eso, aleluya. Justamente ayer mientras estudiaba veía el mapa mundial de la persecución a la iglesia cristiana. Gloria a Dios porque España no está en ese mapa. Dale un aplauso al Señor por eso. Sí. España no figura como un país perseguidor. Pero justamente aquí abajito, ¿no? Hacia el sur está el continente africano. Y ahí la mayoría de los países son perseguidores de los cristianos. Justo ahí el continente africano está lleno de países, también Europa del Este. Estuve viendo, wow, lo que está pasando por allí, por Grecia, Rumanía, esos países del este, Ucrania, Rusia incluso. Dígame en Rusia. Putin, estás haciendo mal. ¿Será que Putin ve este video? No creo. Teme Putin porque voy por ti. No. La iglesia cristiana tiene algo en su ADN, hermano. Tiene este temperamento. La iglesia cristiana sabe sobrevivir a las persecuciones, hermano. De hecho, la iglesia crece cuando la persiguen. Qué tremendo. Es igual como dice en el libro del Éxodo. Dice que al pueblo de Israel, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. De hecho, hay una regla espiritual de la cual nadie quiere reconocer, que es que mientras nosotros más sufrimos, más nos acercamos a Dios. Más buscamos de Dios y más nos unimos entre nosotros. De tal manera de que nosotros lo que necesitamos es alguna aflicción que venga pronto. Amén. Porque en la aflicción y en tu dolor, Dios va a hacer milagros que van a encender tu vida espiritual. Cuando una nación se relaja del punto de vista de la prosperidad y de que todo está bien, deja la oración. Es que somos así de tremendos, somos, hermano. Gracias a Dios por los problemas. Dije que gracias a Dios por los problemas, porque nos mantienen allí en la oración, nos mantienen allí en el servicio, nos mantienen allí haciendo nuestros deberes para que Dios nos pueda salvar. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Véanlo en la Biblia. Cuando vino la dispersión, a todos los dispersos, decía el apóstol Pablo, y decía a los que están en Galicia, en el Ponto, y decía una serie de comunidades allí. El Señor usó eso para extender la palabra, para llevarla a sitios donde no había llegado. Mira, la iglesia cristiana tiene un ADN, tiene ese temperamento, sobrevive a las persecuciones. Si no, pregúntanos a nuestros hermanos, por ejemplo, de China y de India. China se ha convertido en el país con más cristianos en el mundo. Dale un aplauso a Dios por eso. Que allá no se puede predicar como aquí. Allá, wow, aquí esto está tan tremendo. Tienen la Biblia por partes. ¿Sabe cómo se la comparten? Una hojita. Hermano, llévese usted esta hoja hoy. Porque si los agarran con esa hojita, van presos 10 años.
Y si lo agarran con 2 hojas, los torturan. Es una cosa terrible. Pero en China la iglesia está creciendo. Al terminar. Estamos grabando. Ahora tengo que editarla. Ánimo. En India, India es un país que pronto va a superar en habitantes a China. La persecución está terrible. Matan a los cristianos como propios. Bueno, ni siquiera los perros los matan así ahora. Por solo ser cristianos, hermano. Pero en India la iglesia está creciendo. ¿Y por qué la iglesia no crece en otros países como algunos que podemos mencionar? Porque hay mucha prosperidad, mucha comodidad, mucha paz social. Pero igualmente vivirán vidas bendecidas así, entre comillas. Y cuando llegue el momento, el que no esté escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y de azufre. No digas amén a eso, aleluya. La iglesia verdadera crece cuando es perseguida. Sí, porque eso nos hace buscar más de Dios. Escuche esto. Una vez escuché esta frase. Una iglesia de Charles Spurgeon. ¿Sabes qué dice Charles Spurgeon? Dice que un verdadero cristiano no corre peligro cuando es perseguido, sino cuando es admirado. ¿Sabe qué fenómeno social se ha descubierto en estos tiempos de modernismo? Que una generación fuerte, como la generación, sobre todo en este país, que salió de la guerra civil, esa generación se hace fuerte por los problemas. Pero esa generación, en esa fortaleza, si vence esos problemas, luego la siguiente generación es una generación débil, porque no tiene que luchar con las mismas aflicciones. Y luego esa generación débil hace que las cosas se desajusten. Y luego la siguiente generación tiene que pagar los platos rotos de la generación anterior. Y es como un ciclo, y así van los fenómenos sociales. Y así va la iglesia en el mundo también. Y es un poco donde quiero terminar. A falta de persecución y de conflictos que vengan de afuera, ¿sabe qué es lo que emerge para dividir y romper la comunión genuina? Los conflictos internos. Ay, Dios mío. Allí, cuando no hay nadie persiguiéndonos, es que si no tenemos problemas con los de afuera, los buscamos adentro, hermano. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por algún motivo estamos tan relajados que entonces nos convertimos como sensibles a las pequeñas cosas que ocurren entre nosotros. Y muchas veces somos inmaduros. Digan amén, por favor. Sufrir por las cosas que nos acontecen en la iglesia se convierte muchas veces en lo más paradójico que hay. Hay gente que piensa que la iglesia tiene que ser perfecta. Y si yo me voy de la iglesia, porque es que pasa tal cosa o tal cosa. Y no saben que para que haya verdadera comunión, tú tienes que aumentar tu umbral del dolor. En otras palabras, Dios necesita que usted aguante como un hombre bien formado o como una mujer bien formada. Que diga, bueno, esto está mal, pero yo en vez de ser aquel que huye y deja ese problema así, yo me voy a quedar y voy a ser parte no del problema, sino de la solución de la iglesia. Y eso trae sufrimiento, porque no te van a entender. La comunión genuina ocurre cuando hay personas en la iglesia dispuestas a sufrir incluso la inmadurez o la equivocación, porque hay gente que puede ser muy madura y también se equivoca. Digan amén. Si usted tiene algún miembro de la iglesia, llámese como sea que se llame la iglesia, en algún pedestal, mejor bájelo de allí usted mismo antes que se le caiga. Porque todos fallamos. Todos fallamos. Y el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y la comunión genuina ocurre justamente cuando aprendemos a sufrir
nuestras diferencias, nuestros problemas. O sea, ya no estoy hablando de que un hermano tiene un problema particular. Eso ocurre. Cuando un hermano tiene un problema particular y yo como iglesia, o tú como iglesia, me pongo a su lado, eso es comunión genuina. Pero es que a veces no tenemos ni tiempo para eso porque estamos demasiado enfocados en nuestros propios problemas. Mira, termino, avanzo. La Biblia dice en Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Lo que quiero decir es que no solo experimentamos sufrimiento por las cosas que vienen de afuera, sino que también experimentamos sufrimiento haciendo iglesia. Y en ambos casos, la comunión genuina tiene la capacidad de superar y aguantar ese dolor. La misericordia de Dios para con nosotros debería ser la motivación para también dar misericordia. Mira, recuerda esto. Dios nunca te pedirá que perdones a otra persona más de lo que Dios ya te perdonó a ti. Cuando tú seas motivado a perdonar a alguien, tienes que saber que seguro Dios te perdonó por algo peor. Por lo tanto, no tienes autoridad para rechazar tu perdón y para romper la comunión genuina de la iglesia. Llámese cual sea el problema, nosotros tenemos que abrazar la misericordia, no la justicia. Dile eso a la persona que tienes al lado. Dile, abraza la misericordia, no la justicia. Aleluya. Aumente el umbral del dolor. Si tiene que sufrir por mantener la unidad del cuerpo de Cristo, sufra. Le aseguro que Dios le va a recompensar. Una iglesia que se reúne vive el primer nivel de comunión, la comunión del compartir. Compartir la vida juntos. Pero luego los propósitos de Dios tienen que ser su motivo de servicio. Y en ese roce, en esas dinámicas, va a haber sufrimiento. Es que tú vas a sufrir mi mal carácter. Yo voy a sufrir el tuyo. Digan amén. Tú vas a sufrir mi inmadurez. Mi inmadurez la vas a sufrir. Pero yo voy a sufrir la tuya. Dime amén, por favor. Yo voy a sufrir aquel día en que tú vienes acá y te levantas, como decimos por ahí, con el pie izquierdo. Pero tú también vas a sufrir cuando yo me levante con el pie izquierdo. Bienvenido al taller del maestro. Bienvenido al taller del maestro. La Biblia enseña que así debe ser. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué tiene que haber disensiones entre nosotros? La Biblia lo dice, para que se manifiesten los que han de ser aprobados. Dale un aplauso fuerte al Señor.